Estimados hermanos, que la bendita paz de Dios pueda estar en nuestro corazón. Siempre voy a repetir la frase hasta que me canse, hasta que me dejen escuchar. Siempre digo que nuestros oídos sean un receptor de la palabra de Dios y nuestro corazón el depositario de las mismas. Y también el agradecimiento a Dios por las cosas que nosotros, como hemos escuchado hoy, y después de lo que hemos escuchado, no sé lo que agregar, porque gracias a Dios, todo lo que los hermanos han dicho en esta mañana es una cosa tan cierta, tan hermosa, tan bella. Y cuando nosotros analizamos y hacemos así un análisis de nuestra vida, siempre me acuerdo una vez el pastor Vega había predicado que había un cursillo para bautismo. Y había un hombre que había dicho, yo no necesito un curso. ¿Por qué? Dijo yo, solo me falta ir al agua. ¿Y usted no se considera pecador? Tanto no. Entonces el pastor le hizo una extensa lista de lo que es simplemente lo ingrato que era con su familia, con sus hijos, con su vecino, con todo y con la iglesia. Y cuando aquel hermano leyó, dijo, hermano, me sinceré con Dios y la verdad, cuánto soy ingrato, cuánto debo arrepentirme. Y hermano, es una gran verdad. Cuántas bendiciones recibimos a cambio y muchas veces nosotros no queremos agradecer o no lo reconocemos. Hermano, simplemente el hecho, estuve escuchando a los niños y en la noche inclusive, no sé, a veces Dios nos prepara, no digo un tema, pero simplemente una reflexión en nuestra vida para que nosotros, y siempre decimos que Jesús había dicho, y el propio salmista había expresado, de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y había dicho, si no os volvéis como niños, no podéis ver el reino de Dios. Hermano, la reflexión que he leído anoche contaba la historia de un hombre también preocupado por la situación material. Inclusive llegó un momento tal de extrema necesidad que ahorraba lo mínimo, ahorraba un virome, ahorraba un papel, porque la economía, como se dice, es la base del progreso. Y cuando llegó a su casa vio que la nena, un papel de envolver regalos, y él pensó, pero dijo, ¿será posible? ¿No sabe lo que cuesta ese papel? ¿Por qué lo estás malgastando? ¿Por qué lo estás...? Y la nena dijo, papi, es que yo quería envolver un regalo para vos. Ah, qué alegría. Y dijo, y en ese papel que hay un regalo para vos, papi. Yo lo hice con mucho amor y con mucha dedicación. Entonces el padre cambió su indignación por una sonrisa. ¿Y dónde está el regalo? Dijo, ay, papi, yo como mañana cumplís años, yo quisiera hacerte un regalito. Y el padre fue y vaya sorpresa, cuando aquel papel de regalos, que se envuelve regalo, encontró una pequeña cajita. Entonces pensó que adentro quizás había algo de valor, y cuando abrió aquella cajita, vio que no había nada. Entonces fue grande su indignación y más su rabia. Dijo, ¿y para eso vos gastaste este papel? Y encima esa cajita que podía ser de provecho para hacer algo. Y la nena dijo, papi, es que en esa cajita yo soplé muchas gracias y soplé muchos besitos y son todo para vos. Hermanos, cuán poco muchas veces valoramos el amor de nuestros hijos. Esos besitos y las muchas gracias son todo para vos. Hermanos, hay un Padre celestial, un Padre que nos da, como hemos escuchado, el hecho de ver un nuevo día, ver el rostro de nuestros hijos, ver el rostro de nuestros nietos y la posibilidad de ir a la casa de Dios. Y no lo valoramos en la vida, y la verdad lo valoramos cuando lo perdemos. Inclusive, así como dijo el hermano Pancho, ayer inclusive tuve un día de nostalgia. Recorría todo donde Mario frecuentaba y me pregunté y también me culpé, ¿por qué no decirle gracias por la alegría que nos dio, por los tiempos que tuvimos?
Y a lo mejor lo reprochábamos las cosas, no digo malas, pero no fuimos quizás encerrados, no decirle gracias. A lo mejor el hecho de criticábamos algunas cosas que hacían, pero nunca decíamos, qué bello, qué lindo que lo que hiciste, lo bueno que te portaste, pero no importa. Ya no hay marcha atrás, es igual que la moto no tiene marcha atrás, pero por eso cada día que pasa en la vida, o así tuvimos el domingo de nuestra hermana Noemi, y así como dijo Rogel, ¿quién no lloró en nuestra vida? ¿Quién no lloró? Jesús lloró. Lloró por sus amigos, lloró por Lázaro, lloró por la ciudad de Jerusalén, cuando aquella ciudad rebelde, que una vez cuando montando en aquel borrico, entró en Jerusalén y había dicho, oh, si al menos tú supieses lo que hoy toca tu paz. Pero está encerrado tu corazón, no entiende. Llegará el día en que te estrecharán con baluartes, vendrán ejércitos contra ti, matarán a tus hijos dentro de ti, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, es así. Lloramos cuando ya es irremediable. Y quizás como humano a lo mejor nunca vamos a comprender, pero gracias al bendito Dios que nos ofrece una promesa. Y una vez el salmista decía, este es nuestro Dios, nos acompañará mucho más allá de la muerte, mucho más allá. Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos. Aquellos que perdimos, a los que estuvieron con nosotros, a los que frecuentaban el lugar santo, un día lo vamos a encontrar. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 29, versículo 4 de Salmos, dice así, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque por un momento será su ira, pero quiero que usted piense en los siguientes versículos, pero su favor dura toda la vida, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, no sabemos. Yo dije, no sabemos por qué perdimos a un ser querido. Es cierto, es difícil comprender, porque justamente aquí hay hermanos que, como he dicho, dijo el hermano Pancho o el hermano Rogel había dicho, es difícil porque como padres estamos preparados que un día nuestros hijos nos van a hacer la fosa, nos van a velar, nos van a enterrar, pero lo doloroso del caso es cuando el hijo, los padres tienen que enterrar a un hijo. No hay explicaciones, no hay nada. Pero Dios también nos consuela. Y luego yo dije y voy a repetir que quizás humanamente nunca encontré la respuesta a tantos interrogantes. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios ama la muerte de sus santos. Nosotros no lo comprendemos, nosotros lloramos, nosotros quisiéramos que vivan siempre con nosotros, pero Dios tiene un plan. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y si lloramos, hermanos, recuerden las palabras de Cristo en las bienaventuranzas. Bienaventurado el que llora, porque recibirá consolación. Y Dios había dicho, y el Dios mismo enjugará la lágrima de todos ellos. Dios con su pañuelo divino un día nos va a dar la razón por qué tantas lágrimas derramamos. Y no solamente nos van a jugar las lágrimas, porque digo, hago nueva todas las cosas, y de lo viejo no habrá memoria. Y lo más hermoso y lo más alegre, que los que duermen un día se despertarán con cuerpos incorruptibles. Y los que sí hemos estado vivos, en momentos seremos transformados. Y quizás cuando veremos tanta gloria, cuando veremos tanta bondad y tantas cosas de Dios, vamos a decir, lo poco que hemos sufrido para merecer tanto. Hoy el hermano Ismael había dicho, Él, Jesús, para darnos la gloria, para darnos la corona de vida, ahí le pusieron una corona de espinas. Por eso, hermanos, en esta mañana reflexionemos. Yo estoy, así como todos hemos dicho,
Vivimos tiempos quizás de mucha caída, mucha dificultad, mucho desánimo que nos hace pensar qué es lo que está pasando. Y aquí hay una verdad que hoy el hermano Ismael había dicho, de tantas cosas y me llamó tanta la atención lo que él había dicho cuando habló de Judas. Tenía el mejor maestro, tiene la mejor congregación. Y lo más hermoso que Cristo había dicho, yo os llamaré amigos. Vosotros no me elegisteis a mí, yo elegí a vosotros. Y lo eligió a Judas. Fíjense, hermanos, ese que vio tantos milagros, que vio tantas cosas, que vio, hermanos, que inclusive tuvo la aceptación de Jesús, que Jesús le comprendió, inclusive le había dicho, le ofreció la confianza íntima de tener la bolsa, era el tesorero del grupo. Fíjese, hermano, yo siempre digo, en cualquier entidad del mundo o inclusive de la iglesia, ¿a quién elegimos como tesorero? Aunque nos tenemos toda confianza, pero siempre buscamos a la persona idónea. Inclusive, hermano, el caso de los 7 diáconos. Fíjense, dijo, buscad 7 varones que tengan buen testimonio, que sean idóneos, temerosos de Dios. Y buscamos. Y a veces nos preguntamos, ¿se equivocó Jesús al elegir a Judas? Y lo eligió. Y el hermano Ismael había dicho una reflexión tan hermosa. Tuvo la mejor iglesia, los mejores compañeros, que los compañeros ni siquiera sospechaban. Que cuando Jesús había dicho, de cierto digo, alguien de vosotros me va a entregar. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Jesús tuvo que darle una seña. El que moja el pan conmigo en el vinagre, este es. Y fíjense, hermanos, se perdió. Se perdió. Yo siempre digo, como hemos escuchado hoy, estamos llegando a una fecha de la cena. Y fíjense, Jesús lo lavó los pies a Judas. Judas fue y se ahorcó con los pies limpios porque el Señor lo había lavado los pies. Por eso, ¿cuál es mi oración? Hermanos, el rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Abraham fue amigo de Dios, pero David fue varón conforme al corazón de Dios. Y fíjense a qué altura de las circunstancias de la vida, que cuando un día Samuel vino a consagrar al rey David, cuando el profeta Samuel está frente a los hijos de Isaí y le dice, vio a Eliab, vio a Sama, vio a Osem, vio a todos los hijos de Isaí, no. Pero dijo, ¿pero qué pretende más de Eliab? Eliab es un hombre grande, lindo muchacho. No, tú miras esto, Samuel. Y Dios le dice, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y hermanos, ahí estaba el hombre perfecto de corazón, el hombre que Dios lo escoge. Y ese hombre un día cometió el terrible pecado, cuando el caso de con Betsabé. Este hombre hizo una oración. Y ojalá que dentro de la iglesia de Dios surja tal humildad de reconocer que somos pecadores, que necesitamos un renuevo dentro de nosotros, una renovación para seguir batallando, que no ser siempre ese pueblito apocado, ese pueblo que parece que no tenemos esperanza, y simplemente al hecho cuando nosotros miramos la tierra nueva, las promesas divinas y santas de Dios, porque Dios es fiel, Dios no es humano para que se arrepienta, lo que yo prometo es de sí en el amén que se va a cumplir. ¿Pero por qué? Siempre, como hemos dicho, el hermano Ismael había dicho una gran verdad, si somos hijos de Dios, ¿por qué vivir tan triste? Claro que sí, vuelvo a recalcar, somos humanos, el humano sufre, el humano llora, y siempre voy a decir lo que dijo el apóstol Jesús, le dijo a Pedro, el espíritu está dispuesto a aceptar la verdad, a aceptar las promesas, pero la carne es débil. Lloramos por nuestros semejantes, lloramos por nuestros hijos. Y fíjense, hermanos, ojalá que la iglesia ore de la siguiente manera. Y aquí, versículo 6, Salmo 51. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hermano, ¿quién no es pecador? ¿Quién no peca? ¿Quiere mentir, hermanos? Diga, no tengo pecado. Somos pecadores, somos faltantes, erramos. La iglesia en serio, los consagrados, todos somos fallantes, todos faltamos. Y sigue diciendo, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nos hace falta, hermano, una renovación. Nos hace falta levantar el ánimo, mirar para adelante. No, como dijo el hermano Pancho, a veces las rodillas están paralizadas. Parece que somos paralíticos espirituales, no avanzamos. Y dice, y no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense, hermanos, en el Antiguo Testamento es la única versión que dice Santo Espíritu. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, yo estoy seguro con todos. Hay gente que peina cana. Hay hermanos que peinan cana. Y yo estoy seguro, el día que nos bautizamos era un día alegre. Era un día de fiesta. Imaginábamos, teníamos un campo promisorio, una vida por delante, hermosa. Caminábamos con Cristo. Somos nueva criatura. A los pocos días, este gozo se fue apagando. Y entramos desconfiados, tristes, apáticos, dando lástima, como dicen. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, hay un error dentro de la iglesia. Hay algo que nosotros tenemos que afrontar y sincerarnos, como he dicho. Fíjense, hermanos, que hemos hablado de las rodillas paralizadas. En el capítulo 12 del libro de los Hebreos habla lo siguiente: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué Pablo decía? Quizás en el año 66 Pablo vivía, los discípulos vivían, había milagros dentro de la iglesia. La iglesia, aunque sufría la persecución de Nerón, se sufría la terrible desgracia. Fíjense, hermanos, si nosotros hubiésemos vivido en esa época en que se escribió las santas palabras de Dios. En Roma había una terrible persecución. Los cristianos, cuando eran descubiertos que eran cristianos, ¿qué hacían? Eran carne de leones, alimentaban el anfiteatro romano, eran víctimas de la burla de los romanos que pedían la sangre de aquellas víctimas inocentes. Hermanos, ellos no hacían culto. Era un templo hermoso, adornado como este. No había aquí altavoces, no había audífonos, no había audio. Hermanos, se reunían en las catacumbas, en lugares más, y voy a decir algo, una vez yo lo dije y lo voy a repetir. ¿Cómo los cristianos se reconocían? ¿Dónde se reunían? Porque dibujaban un pez, porque el pez escrito en latín, Ixoche, Jesús Nazareno, Hijo de Dios, significaba esas iniciales. Y ahí ellos se reunían. Hermanos, cuando eran descubiertos, eran llevados familias enteras, eran acorneados por los toros malos, comidos por los leones en los anfiteatros romanos. Pero ellos nunca renunciaron a la palabra de Dios. Y ya Pablo advertía a la iglesia que esos tiempos iban a venir cuando dijo a Timoteo: recuerda, Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos, cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando se levantarán maestros, cuando se levantarán para oír lo que quieran oír, no van a dar la espalda a la palabra de Dios y se montarán maestros, se volverán a las fábulas. Y hermanos, ¿se equivocaba Pablo? No, Pablo tenía una gran razón. ¿Por qué? Porque la Biblia, como hemos escuchado hoy en esta mañana, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y fueron escritas para el tiempo en que nos alcanza, para que nosotros leamos la Biblia y comprendamos
Qué hermoso. Hace 2000 años se dijo esto y ahora nosotros lo estamos viendo al pie de la letra. Y sigue diciendo, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, hoy hermano Pancho había dicho, hay paz en la iglesia. Hermanos, hay dificultades, hay enemistades, hay pleitos, hay desilusiones. El hermano con hermano acusa con el dedo. Hermano, por eso quisiera justamente hablar de las consagraciones. Y dice el capítulo 15, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay raíz de amargura. Hermanos, hay congregaciones que dicen que no, que la raíz de amargura es por la planta del tabaco. No, hermano, aquí adentro de la iglesia que nos salga una raíz de amargura para que os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Hermanos, adentro de la iglesia hay raíz de amargura. Hay personas que no se quieren. Hay hermanos, por eso simplemente, ¿por qué? ¿Cuántas veces estuvimos hablando? Y hoy, el domingo, cuando los hermanos de la comisión directiva se habían ido, había un hermano que había dicho, yo no quiero más y voy a prohibir este canto cuando dice, Cristo está buscando obreros. Hermano, ¿por qué? Porque es cierto, porque hay hermanos que fueron propuestos para la obra de Dios. Y yo digo, bendito momento aquel hermano que quiere tomar un cargo. Porque hermanos, si nosotros vamos a buscar a una persona perfecta, no lo vamos a encontrar. Y fíjense, hermano, por eso, ¿por qué elegí justamente para que muchas veces pensamos que el hermano que si tiene un cargo en la iglesia tiene que ser la persona más perfecta? Y hermanos, seamos la persona perfecta. Por eso bendito momento cuando Dios le inspiró al hermano Ismael, había dicho que Judas tenía al mejor pastor y se perdió. Hermano, no echemos la culpa a una persona, échese la culpa a sí mismo. ¿Por qué? Porque yo me perdí. Dice la palabra de Dios, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, todos conocemos la historia de Esaú y de Jacob. Dos hermanos que ya venían, porque tenían, hermanos, como se dice la palabra de Dios, yo no digo un destino, sino que había una promesa cerca de ellos. Ellos aún estaban dentro del vientre de la madre, ya se peleaban. Inclusive Rebeca, la mamá, cuando fue a consultar a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Porque no tengo paz. Y toda la mamá sabe que cuando espera un hijo, el hijo patalea, porque el hijo es un ser viviente, se da vuelta de posición. Y para ella es algo increíble es vivir esa sensación. Pero esos dos hijos peleaban dentro del vientre de la madre. Entonces Dios le dice a Rebeca, dos pueblos hay en tu seno y están peleando. Uno será, el menor será mayor que será más fuerte que el mayor. Y nacieron Esaú y Jacob. 40 años vivieron juntos. ¿Qué pasaba? Esaú era un hombre de campo, diestro en la casa, y el papá quería siempre comida no voy a repetir la historia, pero sí, hermano, Jacob era hombre, dice que vivía en tiendas, era el preferido de la mamá. Y llegó el tiempo cuando, cansado, Esaú le dice, que tengo hambre, hermano, dame un plato de comida. También pienso en el egoísmo de Jacob, pero Jacob sabía que había una bendición de por medio, dijo, y vendeme hoy tu primogenitura, te voy a dar ese guiso rojo que estoy comiendo. ¿Qué me importa tu primogenitura? Si tengo hambre voy a morir. Y hermano, qué triste es cuando hacemos, como dice toda palabra ociosa que el hombre hable, un día va a dar cuenta. Y se cumplió, vendió, dijo, y estimó en nada. Pero cuando llegó el momento que Isaac llama a sus hijos y dijo, voy a morir pronto, voy a tener que bendecir. Esaú, anda a buscar casas, anda a buscar algo para comer y yo prepararme la comida que a mí me gusta tanto y te voy a bendecir. Y el hijo fue, pero la mamá hablando con Jacob, mira, cuidado que hoy tu papá va a bendecir a Isaac
y a Esaú, y eso no se revoca, porque irrevocables son las promesas, la primogenitura de un padre. Y cuando, hermanos, cuando Esaú vuelve del campo, Isaac había bendecido a Jacob, le proveyó: bendito sea el cielo, el rocío, la lluvia, las bendiciones, el campo, todo será para mi hijo. Y cuando vuelve Esaú dijo: papá, encontré casa, prepárate para bendecirme. Y el padre, con amargo dolor, dijo: ¿quién vino antes que ti? ¿Quién vino antes? Y aquí tomó tu bendición, hijo. Yo no tengo nada para darte. Simplemente dijo: que el rocío del cielo te proteja, por tu espada vivirás y a tu hermano siempre servirás. Hermano, por eso un día va a llegar el momento cuando Dios va a llamar a sus hijos a bendecir, darle la herencia. No sea que haya una raíz de amargura. No sea aquel que digamos: el hermano, no fui a la iglesia, el pastor me habló mal, aquel no importa, no vine a la iglesia. Hermano, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de que siempre hablamos al mundo. Hablemos a la iglesia que está necesario. Y hermano, por eso el hermano Denis, y ojalá que haya muchos, pero muchos hermanos dispuestos a trabajar. Yo quiero ser un obrero, yo quiero ser un diácono, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un consagrado, yo quiero trabajar para Dios porque es el mejor lugar. Y que dice: buena obra desea aquel que quiere tener un cargo en la iglesia. Hermanos, una vez el profeta, el reconstructor Nehemías había dicho: el escombro es mucho y los acarreadores se han debilitado. Los brazos de los pastores están yendo. Los pastores ya estamos en decadencia. Y fíjense, hermanos, yo siempre he dicho y voy a repetir: el levita entraba a los 30 años y a los 50 se retiraba. Yo también pienso, hermanos pastores, dejemos lugar a la gente que nos sigue, a la juventud hermosa que tenemos por delante. Pero también digo que nunca nosotros vamos a encontrar un modelo para imitar, solamente Jesús. Y hermanos, ¿saben por qué? Podemos, pero nunca queremos obedecer. Yo voy a decir simplemente, nombrar quién era como Moisés. Fíjense, hermano, Moisés, las 10 plagas que él hizo en Egipto, dividir el mar rojo con su vara, condujo al pueblo, golpeó una peña, salieron aguas. ¿Acaso el pueblo de Israel no veía esto? Pero sí murmuraron. Cuando Moisés subió a buscar las tablas de la ley, dijo, cuando duró 40 días, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Este Moisés que nos sacó, ¿quién sabe lo que está pasando con él? Constitúyenos dioses y vamos a Egipto. Hermanos, no lo quisieron a Moisés. Moisés hizo todo lo tremendo, tantos milagros, tantas maravillas, pero no fue aceptado por Israel. No. Cuando se casó con una mujer etíope, la mujer era viudo. Aarón y Moisés murmuraron: pero mira con quién se casa. ¿Por qué? Y Dios tuvo que intervenir. Coré y Datán y su séquito salieron contra él. Y hermanos, ¿sabe cuándo comprendieron a Moisés? Cuando Moisés murió. Cuando Moisés subió al monte Nebo, cuando miró a Israel, vio la tierra prometida a lo lejos, vio a todos. A Israel cuando no bajó más, dice Moisés, ahí Israel lloró 40 días y 40 noches. ¿Pero por qué no le hicieron caso en vida? ¿No era mejor? Hermanos, el caso de Aarón. Aarón tuvo la desgracia de ver perder a sus hijos cuando se acercaba al púlpito, digamos púlpito, el altar que ellos tenían que hacer sacrificio. Nadab y Abiú, que eran sus hijos. Cuando ellos, muchachos, tomaron juego extraño, Dios los mató y había algo que había dicho: no lloren por ellos. Hermanos, ¿qué podemos decir de Samuel? Samuel, ese profeta que desde su temprana edad, el que amonestó a Elí, cuando Dios le habló, cuando dice que caminaba de Dan hasta Berseba, no había vehículo, él caminaba con sus pies. Y cuando llegó la vejez, puso a Joel y a Abías para que ellos dirijan al pueblo de Israel. ¿Cuál fue, hermanos, la respuesta o simplemente el agradecimiento? Cuando aquel Samuel se para frente al pueblo y le dice: hoy están delante de Dios y de su ungido. A ver, Israel, digan: yo he tomado un cabrito de ustedes, he pedido una oveja, he pedido cohecho, he recibido soborno, mis manos están limpias.
Yo no tomé nada del pueblo de Israel. Y simplemente, ¿por qué lo criticaron? Porque Joel y Abías eran malos, se ladearon por la avaricia, por el soborno. Y bueno, Dios le levantó a Saúl. Y qué increíble cuando, no, nosotros no queremos más a Samuel, déjame, nosotros queremos como las otras naciones, queremos que un rey salga y haga nuestras guerras. Y Dios le eligió a Saúl. Y hermano, Saúl no era un flaquito como Antonio, como Valdir, un viejito como el pastor Juan. No, era de espalda más alto que todo Israel. Dios pensó que con esa imponencia, con esa altura, Israel lo iba a aceptar. ¿Qué dijo Israel cuando lo vio? Este nos va a salvar. No lo apreciaron, ni lo trajeron presente. Y hermanos, así fue siempre con los varones de Dios. Nunca lo apreciaron y nunca queremos recibir consejo. ¿Por qué? Porque somos, como se dice la palabra, nosotros somos inteligentes. Todos aquellos que, no tienen razón, nosotros tenemos razón. No, hermanos, yo no tengo la razón, pero la palabra de Dios nos tiene razón. Si es un pastor que muchas veces agarra con dureza la iglesia, es un tirano. Cuando aflojamos, el pueblo se nos va, es un pastor blando. Entonces no hay cosa. Hermanos, por eso obedezcamos a la palabra de Dios. Y sobre todo, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Oremos por vuestros pastores. Oremos para que Dios le dé palabra, para que tenga coraje de amonestar, de corregir y sobre todo conducir. Y como he dicho el hermano Ismael, si algo nos consuela, hay algo cuando Pedro escribió, y a vosotros pastores, un día el pastor santo que Jesús nos dará la corona de vida. Por eso, hermanos, no es el caer siempre. Por eso digo, la Biblia fue escrita y fue escrita con una determinación. ¿Y saben por qué? Porque voy a decir algo que no es el caso. Hoy, el domingo, si Dios quiere, va a haber consagraciones. El día sí, vamos a agradecerle, vamos a decir a Dios, lo vamos a obedecer. Menos mal que tenemos un pastor. Pero tengan en cuenta algo en el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, versículo 15, la palabra de Dios nos dice, y eso va para el hermano Denis: vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Es así, es figura nueva. Hermanos, recordemos nuestro presidente Macri. Cuando Macri fue ungido el 10 de diciembre como presidente, Argentina abría el paraíso. Este hombre nos va a arreglar la situación. Hoy yo digo, hermanos, si hoy el presidente Macri se postula para candidato, yo creo que va a juntar 10.000 votos, ¿sí o no? Creo que es así, hermano, porque el pueblo no le comprende, aunque tenga las mejores intenciones. Pero recordemos que sacó el 51% de los votos. Y así es la iglesia, está compuesto por humanos. Pero tenemos que, hermanos, cambiar nuestra posición. Tenemos que ser a la altura del varón de Dios, varón de Cristo. Y hermanos, y voy a llegar a lo que hemos dicho. Sigo leyendo. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Entonces, hermanos, quizás muchas veces lloramos, no nos comprenden, no importa. Ya la Biblia nos escrito, nos amonestó, nos anticipó. Y Cristo había dicho, si a mí me escucharon, a vosotros también escucharán, pero a mí me despreciaron. Cristo fue despreciado. Hermanos, cuando la última cena, cuando hizo tantos milagros, cuando hizo tantas bondades por el pueblo, levantó muertos, paralíticos caminaban, ciegos que veían, sordos que escuchaban. Y cuando llegó el momento duro de la vida, allá en el huerto de Getsemaní, estuvo solo, abandonado. Los amigos, aquellos que un día, momentos antes, dijo, Señor, si es necesario, yo voy a la muerte con vos, yo voy a la muerte. Ay, Pedro, tú no sabes lo que dice. Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No, pero ¿qué tú dices? No, conmigo no. Hermano, es humano prometer, pero qué difícil es cumplir. Hermano, en el huerto de Getsemaní se acercó los 11 discípulos durmiendo.
¿Qué le habían dicho, Señor? Y le hizo Pedro, no pudiste velar una hora. Duerman ya, el enemigo está cerca. Lo abandonaron, pero Dios no lo abandonó. Hermanos, siempre tengamos en cuenta, aunque tu padre y tu madre dejaron, yo con todo te recogeré. Dios es fiel, Dios va a cumplir su palabra. Iglesia de Dios, como dijo Pancho, despertémonos, volvamos nuevamente, como renueva un espíritu dentro de mí. No me quites de mí tu Santo Espíritu, entonces se recrearán los huesos que has abatido. El pecado nos puede apartar de Dios, pero hermanos, es tiempo todavía de acercarnos a Él. A pesar de todas las dificultades que vivimos, agradezcamos a Dios por el hecho de vivir un día, de ver el rostro de nuestros hijos y sobre todo, vuelvo a recalcar a la anécdota de la niñita. Papi, esos regalitos y esos besitos son todos para ti, son todos para Dios, hermano. Nuestro agradecimiento por todo lo bueno, lo que Dios nos alcanzó. Hermanos, siempre hemos dicho que hay un refrán: velorio y casorio nos unen. Y hoy Dios nos quiso reunir los rostros a la hermana Rosa, al hermano Esteban, al hermano Liberto, a Samuel con su señora, con su pequeño bebé. Y ojalá que la iglesia de Dios siempre esté lleno, ansiosos de recibir el mensaje santo de la palabra de Dios, la cual es una panacea, la cual es un bálsamo para nuestro espíritu muchas veces caído. ¿Cuántas veces venimos aquí caídos, sin ganas? Pero hay un hermano que Dios pone para que nos levante nuestro ánimo. Era mi deseo, unido en oración con usted en el nombre de Jesús. Amén.